Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Silvi? Hola, ¿Todo bien? Todo súper. Qué bueno. Bueno, está todo el mundo, qué bueno. La convocatoria de la obligatoriedad. Les puse las cámaras prendidas a todo el mundo para cuando ingresen, porque si no, a mí me da la sensación de vacío. Bueno, les cuento que va a estar... Internet no media mal, está por bien, eso está bien, apago un poco. está bien, entiendo. Yo porque necesito como tener la sensación de que está haciendo como un ida y vuelta. Ahí está Brian, va a ir anotando en las asistencias. ¿Cómo andan todo el mundo? Acá nos conocemos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá estamos. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Un poco la idea de esto, o al menos de estas clases que tienen como la particularidad del intercambio, tiene que ver con eso, con basarnos en el intercambio, en que podamos yo poder escucharles y que podamos entre todos ir viendo cómo fuimos avanzando con el TP para saldar dudas y que puedan ustedes terminar de cocinarlo y entregarlo el viernes, que habíamos quedado. Todo el mundo tuvo problemas Claro, buenísimo. con la fecha de hoy, 14. Yo también me había confundido pensando que el 14 era miércoles y a Lili le pasó ayer. Sí. Bueno, el TP dice viernes 16 y sería miércoles claro, 16. porque cuando lo redacté en mi cabeza, para mí era miércoles 14, obvio. Entonces hice toda la cosa en base a que el era 14. Hay un desfasaje, pero lo entregamos el viernes, Lo ¿no? entregan el viernes para que quede como yo les había dicho en la primera instancia, que la idea en este año de virtualidad es esta, que yo entregue las consignas un día común, que Lili de clase, que a la semana tengamos este encuentro, y 2 días después, en ocasiones en donde yo no me equivoqué con las fechas, entreguen el trabajo para que no se les haga tan largo a ustedes, desde que, o sea, que tengan 9 días, básicamente, y que en esos 9 días tengamos una fecha para darnos y ver cómo fueron avanzando. ¿Qué les pareció el práctico? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo les está resultando? Es un poquito largo, pero está bueno. Cuéntenme el video de este García 10. El video está bueno. Yo sigo sin encontrar la forma de redactar la pregunta, ¿Cuál? pero la 2 La 2. ¿Qué decía la 2? dice que él estudia la maternidad, Bien. los puntos que considera claves en el proceso. Bueno, ¿cuáles son los puntos? ¿Qué sería la maternidad o el parto como algo más complejo? Para estudiar la hominización, ¿eh? Acordate que los primeros puntos son sobre hominización. Ahí estoy buscando las consignas. Acá estoy. Ah, ¿Alguna otra compañera o compañero que quiera ir para que vayamos pensando cómo fueron armando este punto? El punto número 2. Porque él toma el tema de la maternidad como puntapié para analizar el tema de cómo, como especie, digamos, fuimos teniendo particularidades que nos distinguieron de otras especies. Él no habla de éxito adaptativo, eso lo digo yo, y es lo que les contaba la clase pasada. Con Iris estuvimos charlando un montón sobre, sobre el éxito adaptativo nuestro, porque en términos reales somos una especie que vive hace poco tiempo en relación a otras especies que han vivido 20 millones de años. Sin embargo, él habla a partir de la maternidad de distintos puntos que él considera que fueron claves en el proceso que hizo que tuviéramos el éxito este que tenemos y que estamos vivos y que sobrevivimos a un montón de otras especies. Brian, creo que estaba por hablar. Sí. Bueno, justo sobre ese punto yo lo que estaba viendo es el tema de que usa la idea de maternidad como eje y puntapié, como vos decías, Meli, y de ahí lo que yo estaba haciendo era sacar puntos puntuales, valga la redundancia,
Sí. Que eran como características que se llevaban dando en cuanto al proceso de hominización. El tema de el cambio de postura a algo más erguido, y ciertas cosas así puntuales. Yo creo que se refiere a eso, Sí. la pregunta en sí. Sí, hacia ahí va. ¿Alguien más quiere contar? ¿Qué está Una por ahí? sería entonces, podría ser la modificación del canal de parto. Y bueno, la modificación del panel ¿cómo dijiste? Del canal de parto. Canal de parto. Digamos, el tema de la postura erguida lo que hizo fue dificultarnos los partos a las mujeres de nuestra especie. Viste Sí, que claro. habla en el video y dice, bueno, pero otras especies de mamíferas, o sea, de hembras dentro de la especie, se alejan, van, paren a sus crías y vuelven con la cría, ¿no? Andando. Claro. Y él dice que eso se complejiza hasta que ahora el parto se hace cada vez más complejo y se requiere por eso asistencia. Claro. Y esas van a ir siendo claves que él va encontrando como específicas de nuestra especie. Digamos, otras especies van y paren y todo bien. Solas, Decime, nosotras lo tenemos. No, Sí. que yo puntualmente lo que entendí es que a partir de ese cambio biológico con el bipedismo y también con el proceso de encefalización, que los cráneos son más grandes para el parto, y la necesidad de tener una asistencia, ahí se ve también lo social, y puede ver también, lo cultural, a partir de la asistencia, como una transmisión de conocimiento, así lo entendí. Sí, sí, y eso cultural es lo que a nosotras más nos interesa, digo nosotras, Lili, ¿no? Estoy pensando, pero también incluye a los ayudantes. Hablo en femenino siempre, sepan todo el mundo. A nosotras lo que nos interesa es ver esas variables culturales para poder entender el proceso de hominización. Porque si no, nuestro fundamento, tanto para entenderlo como para ir y dar clase después, va a ser, no, lo biológico, la lengua se baja, la faringe, el cerebro pesa tantos gramos y en los delfines pesa tantos gramos. Y en realidad sí, eso es importante y hace a nuestra especie, pero hay algo más profundo que tiene que ver con lo cultural. Si hay algo específico del sapiens sapiens o del sapiens sapiens, es justamente ese apartado cultural, ese aporte cultural, ¿no? Esa manera esta es la pregunta antropológica, y esto es lo que vamos a ir viendo en la unidad que sigue. Eso que nos separa de los animales, ¿sí? Eso que nos distingue del resto de las especies, que no tienen todo este bagaje cultural o este desarrollo cultural sobre hechos que son naturales. Es eso, está buenísimo. ¿No? Yo lo había notado así como que el proceso de gestación, que él dice que de crecimiento acelerado, de una gestación corta en relación a los mamíferos, el desarrollo parcial, pero adecuado porque después requiere de socialización, todo eso es un proceso que modifica las estructuras sociales de los grupos humanos. O sea que en definitiva, lo biológico después termina derivando en otras cuestiones sociales, que es lo que vos decís recién. Nos interesa porque es lo que está complejizando la sociedad después. Claro. No, y aparte porque también eso, nosotras vamos a ser cientistas sociales, digamos, y vamos a ser historiadores, historiadoras, pero, o sea, no vamos a ser biólogos ni biólogas, ¿sí? No, más vale. Entonces, tenemos que tener esa mirada que aporte como hacia la complejidad, a poder distinguir distintas variables, pero ver, bueno, cuál o qué de todo esto que le pasa a un grupo de homínidos termina siendo como lo específico de nuestra especie, y que sin duda es lo cultural. Con la lactancia lo también. Que, sí, perdón. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que nos diferencia de entre todos, que es lo que recién decían, es esto del crecimiento extrauterino. También. Eso es lo principal que nos diferencia entre los demás, y si bien el hombre explica desde un punto de vista biológico, también entre un proceso llega a lo que es la afectividad maternal. Sí. Eso es fundamental. Yo se los compartía un poco en esa clase que explicaba el práctico, sobre esto que, bueno, me pasa a mí, en mi maternidad, que hace muy poquito, 3 años soy mamá, y nada, obligada por mi proceso de gestación, empecé a leer sobre crianza, maternidad, lactancia,
Y hay una corriente muy nueva, digamos, de estos últimos 10 años, que habla un montón de esto, la crianza con apego, la crianza respetuosa, bueno, cuáles son esas cosas que hacen que mejor criemos o que mejor recibamos a nuestras crías en este crecimiento extrauterino que necesitan seguir atravesando. Y fíjense qué es esto que habla García Díez, digamos, no tienen por qué saber nadie que no le interese estas cuestiones, pero es la lactancia materna extendida, el apego, ¿no? El contacto, el afecto, y eso también no va... La larga dependencia. Sí, y eso también está en la bibliografía, lo dicen de otras palabras, ¿no? La bibliografía de la unidad de hominización. Pero está, y es eso, es cómo cooperamos, cómo vamos tramitando el afecto como parte específico también de nuestra especie. Aunque no sabemos si los apes, otras especies sentían afecto. Teníamos sexo con otras especies, pero de que haya ahí amor, no sé. Pero bueno, hay rastros de ADN que sí, que intercambio hubo. Sobre el punto del rol social de las abuelas, ¿qué pudieron ir construyendo ahí? Perdón, ¿puedo preguntar una cosa antes de ir a ese punto? Dale. Porque yo no estoy segura si en el segundo iría también cómo se fue modificando los modelos de diversidad familiar, digamos, a partir de este lazo que va teniendo, que también se va modificando, por lo que entendí del video, se va modificando con la madre y el rol social que antes era solamente, por ejemplo, en otros mamíferos, era como que nomás la madre, además del parto solitario, ¿no? Era también como que nomás la madre la que está todo el tiempo con la cría y la que mayormente dependía su cuidado. Y después eso en los homínidos como que se modifica y entra también, bueno, justo ahora ibas a nombrar a la abuela, pero como que también las relaciones parentales, como que eso también se va modificando, pero no sé si iría en el punto. Sí, no sé si iría en ese punto, por ahí iría más en el punto de las abuelas, porque justamente o sea, en el punto creo que es el 3 de las abuelas, ¿no? En el rol social de la abuela, porque ahí, no es ese, el 4 sería, porque ese punto sí va teniendo más que ver con la manera en que se va construyendo, o sea, en que se va, porque hasta acá teníamos grupos familiares de homínidos que andaban por el territorio, el texto de Carrillo González va con, bueno, ahí ya son sapiens, ¿no? Pero teníamos grupos de bandas de personas que andaban por ahí, andando al territorio, moviendo, subsistiendo, y algo pasa que, digamos, esos grupos empiezan a hacerse cada vez más, o tener características, digamos, más definidas socialmente. Empieza a haber una división social del trabajo, no, una división social de especificaciones sociales dentro de los roles, digamos, dentro de las bandas, empieza a complejizarse las relaciones sociales, y hacia ahí me parece que apunta el punto ese de las abuelas. Y esto que vos estás diciendo, de los modelos familiares, por ahí lo puedes encontrar en el punto 4. Ah, ok. Justo ladró mi perrita, que se porta peor que mi hijo cuando doy clase, pero ignorémoslo como ignoramos otras cosas. Yo lo que anoté de los lazos de las abuelas es que ellas lograban establecer lazos sociales que van más allá de lo biológico, de lo genético. Entonces él explicaba que las abuelas eran las que se podían encargar de actividades como colaborar con el tema del cuidado, del desarrollo, pero ya su relación con las crías no tiene que ver con algo biológico, sino que los lazos de sangre por algo más de lo social, y Sí. que es lo virtuoso de su rol en la sociedad. Sí. Y decía que era, o sea, toda la cuestión esta de la menopausia y eso, que la separaba de la reproducción, pero establecía otro tipo de... Sí, sí. ¿Se te cortó?
¿Puede ser? ¿O terminaste? Sí, tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, Patricia, ahí estás. Sí. Bueno, yo creo que García Díez explicaba bastante bien el video y en general me ha quedado todo bastante claro, pero por ahí tengo algunas dudas sobre algunos puntos que él marcaba con respecto a la lactancia, por ejemplo. Sí. Que bueno, en una parte decía, en grupos primitivos actuales la lactancia es una acción a demanda, posiblemente por el menor contenido graso de la leche que otras especies. Sí. O sea, él lo que quiere decir es que eso fue lo que generó una dependencia a nosotros en el crecimiento extrauterino. No, vos sabemos lo que es la lactancia demanda, la teta demanda, todos acá. Ajá. ¿O no? Porque eso es bien también específico de, de las maternidades y no tienen por qué saberlo todo el mundo. Lo que es cuando el chico quiere, toma, y la mamá está a disposición, ¿no? Claro, es eso. Que también es uno de los pilares de esto de la crianza con apego y la crianza respetuosa que hoy está de moda, es esto, no es cada 3 horas, no es reloj. El pibe llora, quiere teta, le das teta. Esa es la teta demanda, o la lactancia demanda. Cuando García Díez dice que en grupos primitivos actuales lo que se ve es una teta demanda, o sea, es la teta demanda, quiere decir esto, que se puede rastrear para atrás, que esto fue característico de esa primera relación entre las madres y crías en nuestra especie, digamos, algo bien característico y algo bien primitivo, que después culturalmente se fue modificando al punto de que hubo una generación en la década del 80, 90, es más, 70, 80, 90, con las mujeres que empezaban a salir al mundo del trabajo. Por ejemplo, esto se cambió y culturalmente lo que empezaron a decir es, ay, no está bien la teta no sea en público, se da leche de fórmula. Ahora la moda es a la inversa, como, ay, leche de fórmula no, teta demanda. Pero eso es cultural. Ahora, de nuestra especie... Hola, Julia. Hola, también antes el tema de que se mantenía más la maternidad, porque no había otro alimento para la crianza. Era teta nomás, y entonces no había yogurcito ni otra cosa para darle, solo era teta a demanda de lo que necesitaba la cría, y entonces el amamantamiento era más tiempo. Claro. La cría estaba más tiempo con la madre. Y la abuela vino como ayudar a que la madre esté más liberada y pueda hacer la recolección y traer más alimentos. Sí. Eso es lo que más o menos he entendido. ¿Puedo agregar algo también? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. No, también de la mano de lo que venían diciendo mis compañeros, el tema del rol de las abuelas también al disponer de alimentos, el tema de las papillas que decía Marcos 10. Eso nomás también, que juntaban... Sí. No, y esto que decía Julia y que también decía, no sé si lo había dicho Silvana, el tema de liberar a la mamá, o no sé quién, Florencia fue que habló también de esto de que se libera a la mamá para que la mamá empiece también o la mamá pueda cumplir otro rol en esas pequeñas sociedades que se van armando, ¿no? Que pueda ir a recolectar, que pueda ayudar en las tareas de preparado, porque recuerden que también, una vez que nosotros nos consolidamos como especie, y que quedamos solitas, los sapiens sapiens, en la Tierra, empieza todo el proceso que viene después con la territorialización y el sedentarismo, y que da lugar a estas primeras sociedades cazadores-recolectores, que empiezan a vincularse con el territorio de manera más exhaustiva, y van dando paso, tranquilamente y muy despacio, a los procesos de sedentarización. ¿Sí? Y que esa sedentarización, ese contacto con el medio, ese contacto con la tierra, este nomadismo circunscripto en un primer momento, luego da lugar a la aparición de la agricultura, la aparición de la domesticación de plantas y animales, y también a todos estos fenómenos culturales que nosotros le ponemos el nombre de representaciones rupestres o arte mobiliario, pero que en realidad es parte de este vínculo entre estas primeras sociedades con el medio, con el medio en el que viven, con el territorio. Y ahí ya nos estamos yendo como a la otra parte del práctico. Igual no sé si le contesté a Florencia. Sí, Marta, bancame que le pregunte a Flor si quedó claro lo que dijimos sobre la maternidad.
Sí, quedó claro. Esto también, lo que preguntaba acerca de la lactancia, tiene relación con eso que decía lo del llanto, ¿no? ¿De qué? Del llanto del bebé, como que cuando hablaba de esto de la dependencia o del llamado que se produce de la lactancia, él habló en un momento como del llanto y no la anoté, pero no me acuerdo o sea, no entendí muy bien qué quería decir. Y esto que de la posibilidad de, la demanda tiene que ver con esto y que además biológicamente, eso está comprobado como en las comunidades y en mujeres, digamos, no solamente de grupos étnicos de comunidades actuales, sino en mujeres y cuerpos gestantes en general, de que ante el llanto de un bebé, sobre todo en los primeros meses de lactancia, cuando la lactancia es exclusiva, hormonalmente se activa algo en las mujeres que produce más leche, ¿no? Hace mayor la producción de leche. Entonces eso, tenemos leche mientras que hay un niño o una niña que se cuelga nuestra teta y reclame por ella. Ahora, que hay una persona, en este caso una abuela, que puede ser una abuela biológica, o puede ser una ñaña, una mujer mayor dentro del grupo que se haga cargo como de las crías de las mujeres jóvenes de su grupo. Ahora, cuando hay una abuela que mastica los alimentos, y ante ese pedido de alimento viene y ofrece a esa criatura, a ese críe, bebé, alimento, va bajando esa producción materna en la mamá, esa cuestión hormonal en nosotras las mujeres que damos la teta, nos produce como, nos eleva hormonalmente y somos menos fértiles, digamos, en el momento de la lactancia. Al bajar la lactancia, lo que pasa es que volvemos a ser fértiles. Volvemos a quedar embarazadas, y entonces, esa posibilidad que dice García Díez en el video, de que una mamá tuviera 2 partos y sobreviva con suerte, empieza a tener mayor posibilidad de éxito. Tanto el parto como el embarazo, como volver a parir. Digamos, te volvés a embarazar, se vuelve a embarazar la mujer sapien, una mujer más adulta puede ayudarla con esa cría, puede ayudarla con el parto, entonces los partos van a ir siendo más exitosos, va siendo más exitosa también la supervivencia de ese feto fuera del vientre materno, o de ese bebé inconcluso, digamos, que no pudo terminar de desarrollarse en la panza, y la sociedad va teniendo mayor capacidad de éxito y nos vamos reproduciendo, y así llegamos hoy a ser un montón de seres humanos en el planeta. Fuimos como ayudando a hacer una sociedad de colaboración, porque las abuelas en ese tiempo empezaron a unir, la banda empezaron a unirse con las abuelas, y así se fue formando la sociedad de colaboración. Y, digamos, no eran todos vínculos sanguíneos, sino casi se fueron haciendo más por colaboración para mantener la tribu unida. Y ese factor de cohesión social va a ser clave, desde mi punto de vista, para el éxito de esas sociedades, esas pequeñas sociedades. Sobre todo por esto, si hay una persona, porque digamos, no podemos distinguir a ciencia cierta si alguien es hijo de un varón, digamos. No tenemos certeza. Entonces, una mujer que ayuda a una mujer a parir, y que ayuda a criar a esa mujer, a su bebé, esa mujer ya conoce a su eso que decía el autor, ¿no? A su cría y a las crías de sus crías, y eso es un factor de cohesión social. Y esto va a ser la base de las identidades de las primeras sociedades de sapiens. Y es clave esto. Y no sé si estoy equivocada yo, Melina, porque también puede ser, Melissa, siempre te digo Melina, sobre de que las abuelas empezaron a ayudar a evitar los feminicidios, a evitar que mueran los niños, porque González, por ahí en una... Ahora cachito que voy a hacer la puerta con mi perrito. Listo, ahora sí. González en una parte habla de los niños que mueren a veces por falta de alimento en la zona,
Entonces yo creería que al estar la abuela ayudando a criar, la madre tendría más tiempo para ir y buscar, recolectar más cosas. Claro. Sería como una gran ayuda y empezó a evitar que mueran más gente nativa, porque antes el promedio era de 35, 40. Sí, mucho menos. Sí, sí. Y además, ahí está el origen de estas pequeñas divisiones sociales, de los roles dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de estas pequeñas comunidades que empiezan a generar este vínculo, como le decía, con el medio, y que empieza a ser factor de éxito, digamos, porque algo hizo, o todas estas cosas juntas hicieron justamente que nuestra especie termine... Ay, me vine a golpear un chico. Que bueno, que justamente nuestra especie termine siendo así exitosa como es, o al menos, no sé si exitosa, pero sí sobreviviente. Tiene esta posibilidad de adaptación. Fuimos evolucionando con esa sociedad para llegar a subsistir. Porque fuimos evolucionando la sociedad de ser un individuo solo, ir haciendo una comunidad, una sociedad. Sí, y así sobrevivieron. Ahí Marta está poniendo en el chat algo que está bueno, que dice, el rol de las abuelas es importante por ser quienes transmiten conocimiento, no solo en el seno familiar, digamos, sino también en el grupo. Y acá lo podemos relacionar con lo que dice Garreta, en el capítulo que tienen para leer, Garrido, perdón, Carrillo González, que habla, bueno, justamente también parte del éxito como del conocimiento que se va transmitiendo de generación a generación, ¿no? Sí. Es que así era la sociedad antes, es como que lo que uno aprendía no se lo guardaba para uno solo, sino que lo iba pasando de generación en generación y otra generación como que lo moldeaba para que sea un poquito mejor y la pasaba y así fueron avanzando. ¿Y sí? Según lo que dice Carrillo. Sí. Emanuel, ¿querías hablar? Sí, le quería preguntar si la lactancia ayuda al desarrollo del sistema nervioso en los humanos. Sí. Ah, bueno, tenía la duda. ¿Esa es una pregunta? Claro, sí, una pregunta. Claro, porque, bueno, en realidad hay un montón de explicaciones sobre eso. García Díez nombra ahí algo en el video. Dice, bueno, en realidad la cuestión del afecto que genera, el vínculo de apego que genera, además de que el succionar, acuérdense que el lenguaje aparece también en nuestra especie como algo característico, y la cuestión de la lengua y cómo la zona de la faringe se va a modificar, que da la posibilidad de que podamos articular algunos sonidos y que da la posibilidad de que podamos ir desarrollando un lenguaje, también se va a ver favorecido con la cuestión de la lactancia. Dicen que las bebés que lactan, que succionan, tienen mejor, o por lo menos aprenden a hablar más rápido. Yo no sé si será verdad o no será verdad, mi hijo tomó teta 2 años, y el chabón desde el año y medio habla con una claridad impresionante. O sea, acorde a su edad, ¿no? Podría, desde mi caso, dar fe de eso, pero es mi caso particular. Y después, la cuestión del vínculo de apego entre la mamá y el bebé sí genera un desarrollo cognitivo, digamos, estimula el desarrollo del sistema cognitivo y posibilita, digamos, eso está comprobado en la actualidad. Toda la cuestión del apego y el vínculo de la mamá y el bebé, ese piel con piel, es el que asegura como un montón de conexiones nerviosas que sí, mejoran el sistema neurológico. Acá Javier... También asegura la supervivencia. ¿Qué? Perdón. No pasa nada. También asegura la supervivencia. El apego hace que sobrevivan más los niños. Claro. Sí, sí, eso se ve en los bebitos prematuros y prematuros. Claro. Sí, sí, sí. Acá dice Javier, que dice en el punto 3, ¿a qué nos referimos con la significación? Y sobre bipedismo hay un montón en los autores de la materia. En Carrillo González, ahí habla sobre bipedismo y encefalización
como parte de este desarrollo Garreta también habla de la social. parte de... Sí, ¿cómo, Silvana? Garreta también sirve para la parte ósea y para ver la encefalización también. Sí. No y sé sobre si los significación, capítulos se refiere, o sea, yo me refiero, la bibliografía se refiere a qué nos ha pasado. ¿Qué pasó? Estoy conectada, sí. A qué pasa con el cerebro de la especie, del sapiens sapiens, que, por ejemplo, empezamos a significar. Y esto va relacionado con lo que decía del lenguaje, ¿no? Lenguaje, poder hablar, es poder poner signos y significados. Ya lo vamos a hablar bien cuando en la unidad 2, en la unidad 3, empecemos a hablar de las corrientes y aparezcan un par de corrientes que tienen como puntapié inicial el tema del lenguaje, pero que... ¿Me escuchan mal? ¿Se me escucha mejor? No, yo te quería preguntar, consultar si podemos unir la parte también de la maternidad, de la prehistoria, con el bipagismo, porque también dice cuando el tema de cómo la mujer evoluciona para parir, que cambia su forma de parir con la del chimpancé y al ir desarrollando, no evolucionando, no, se nos va formando de otra forma el canal de parto. Si ahí podemos relacionar esa parte del video, incluir un pedacito, cuando hablamos del bipadismo, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, de hecho están relacionados, porque para el autor el bipedismo es una de estas cuestiones que son claves para nuestro proceso de especialización de nuestra especie. Sí. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Sobre las preguntas sobre arte rupestre, sobre representaciones rupestres son bastante sencillas. Quienes fueron estudiantes años anteriores sabrán que en otros años fuimos más intensas con el tema de arte, en las representaciones, y acá es bien sencillo, es poder reconocer las distintas vías de explicación, las hipótesis, los argumentos, y cómo lo explican los autores. No sé si tienen dudas con eso. No, yo estaba más conectada Yo quería preguntar con respecto a ese punto, porque no llego a comprender del todo el tema del el chamanismo con el arte no, con las consignas dice representación rupestre, no dice arte. O sea, ¿cómo estaría bien eso, esa conexión? No la llego a comprender. Porque una de las explicaciones sobre el arte, sobre las representaciones rupestres, es a partir de, digamos, como si fueran las representaciones en las cuevas, partes de rituales de iniciación, o partes de rituales, digamos, o de algún tipo de ritual que está asociado al chamanismo como fenómeno social. Ahí hay un autor... En Clote se explica bastante. Ahí va, eso. En Clote se explica bastante sobre el chamanismo y sobre el arte, la representación rupestre. Y en ese autor van a encontrar justamente las distintas facetas del chamanismo, y es eso, esa es, digamos, la relación. La relación es que es una teoría, que es la del chamanismo, que intenta explicar las representaciones rupestres desde ese punto de vista. Ahí en la guía de preguntas, en la guía de preguntas de la unidad, tenemos, y les armamos con Brian y con Charlie, algunas maneras de abordar el texto de Clotes que decía Julia, y que apuntan a entender esta cuestión del chamanismo. ¿Qué me decías, Miranda? Te interrumpí. No, claro que yo estaba en ese texto, pero medio que me mareaba un poco porque a veces usaba distintos términos. O sea, y por momentos sí me pareció que quería explicar a través de estos rituales como una posible teoría sobre las representaciones, pero después, como un segundo capítulo, si no estoy mal,
usaba otros términos, entonces como que me mareaba un poco, pero entonces sería eso, digamos. Sí. Que sería Fíjense, una posible teoría el explicar la representación rupestre a través de los rituales. claro, y lo que pasa es que cuando yo digo en la consigna, identifiquen la hipótesis y cuéntenme los argumentos que usan, ahí tenés que desarrollar por qué vincula el chamanismo como una vía de explicación de las representaciones. Igual, el video de la Cueva de los Sueños Olvidados, que está recontra remil bueno, habla también de la cuestión del chamanismo y que estaría bueno que lo puedan poner en esa... Ahí está, ahí leyendo lo que pusieron, lo que puso Denise. Dice, agregar a eso que el chamanismo habla del mundo material y del mundo natural, que está mediado por un chamán que entra en una etapa de trance. Clave, sí, muy bien. El chamán podía verse como un sujeto de poder, ya que tiene una capacidad sobrenatural. El chamán era el líder jefe que seguía el grupo y que mantenía el equilibrio entre los dos mundos. Está muy bien lo que dice Denise, es eso. Está muy, muy bien. Digamos, esto también, que dice, ¿no? El chamán como una figura de alguien que concentra un poder, empieza a hablar de las distinciones sociales, ¿no? Esto que decía hoy con relación a la maternidad y a las abuelas, hay una complejización dentro de estos grupos de banda que hacen que, de ser unas sociedades bien igualitarias, en donde el poder circula de manera horizontal, empiezan a verse algunos rasgos de distinciones sociales. Y ahí el chamán empieza a operar como una especie, según esta teoría, de eso. Está muy bien. Está muy bien, Denise. Gracias. ¿Alguna pregunta más, muchachos? A ver. Nadia. Hola. Sí. Sí, Nadia soy. Sí, ¿cómo estás, Nadia? Profe, sí. ¿Todo bien? Mi consulta es la siguiente con respecto al punto 3. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es casi una relación, y también se va a mezclar un poco con la segunda pregunta, sí. Me parece a mí, y esa es mi duda, porque cuando hablamos de bipedismo, de hominización, es como que estamos relacionando todo. Sí. ¿Puede ser que uno de los textos que más nos sirven para la tercera pregunta sea la de Darwin y Wallace? Porque yo es como que me... En ese texto lo que van a encontrar es una explicación sobre la teoría de la evolución. Yo no creo que les sirva para ese punto. Pero es como que también tenemos que hacer alguna mención sobre la teoría de la evolución y después continuar sobre la supervivencia que tuvo la especie. En la consigna no pido nada que tenga que ver con eso. Si usted quiere hacer una introducción o si quiere hacer un vínculo con ese texto para organizar el desarrollo de la consigna, pero bienvenido, y aparte, cuanto más compleja el abordaje de la consigna, mejor. No lo pido, digamos, no pido nada en relación a evolución ni a la teoría de la evolución. Lo que sí digo es que yo intente, o sea, el objetivo, el práctico es que entre todos intentemos alejarnos de relaciones, de explicaciones de tipo biologicistas. Y que empecemos a fortalecer interpretaciones de tipo más cultural. O, en este caso, que integren lo biológico con estas otras cuestiones que yo nombro en la consigna y que son específicas de nuestra especie. Hoy queda menos de un minuto. Claro. Gracias, profe. No sé si estamos bien hasta acá, o quieren algo más y podemos seguir. Creo que Brian iba a armar una sala de chat si llegábamos a necesitar. Díganme ustedes si estamos bien o si prefieren que sigamos. Tenemos menos de un minuto. No, para mí está bien. Personalmente, o sea, hablando por mí, está bastante bien. Bueno, joya. ¿Tomarán asistencia? Porque justo la pregunta que hicieron antes es la misma que le quería preguntar. Bueno, bárbaro. Yo quiero que me manden con tranquilidad los trabajos a mi mail y yo voy a publicar la lista de los recibidos el viernes mismo, o el sábado